Hola, mi nombre es Rosa Cortés. A continuación voy a desarrollar la actividad número 3 de la materia de inteligencia artificial. Agentes que aprenden. Los agentes que aprenden son agentes de aprendizaje automático, es decir, son programas que mejoran su comportamiento con la experiencia. Aprendizaje automático es igual a software. Los agentes que aprenden, bueno, son programas que mejoran su comportamiento con la experiencia. La idea de las percepciones es que no se usen solamente para actuar, sino que también se guarden como información para el desempeño en el futuro. Existen dos formas posibles para adquirir experiencia. Una es a partir de ejemplos, que se conoce como aprendizaje supervisado, que ahora vamos a explicar más a fondo, y la otra es mediante exploración autónoma, que se conoce como aprendizaje no supervisado. El aprendizaje en agentes puede definirse como el proceso de modificación en cada uno de los componentes del agente, lo que permite que se comporte más acorde a la información que va recibiendo, y de esta manera pues vamos a garantizar que mejore el nivel de actuación o de reacción frente a X situaciones. Este es un cuadro en donde se muestra un poco cómo es el aprendizaje de un agente, en donde está el estándar de desempeño, la crítica, cada uno de los sensores la captan. Existe un proceso de retroalimentación en donde los elementos de aprendizaje van detectando ciertos patrones que van solucionando ciertos problemas, y a la vez hacen un intercambio de conocimiento con el elemento de desempeño que depende del ambiente en el que se esté desenvolviendo la gente. El aprendizaje supervisado se caracteriza por ser un proceso de aprendizaje mediante un entrenamiento controlado por un agente externo, que puede ser un supervisor o un maestro, y este determina la respuesta que debe generar la red a partir de cierta información de entrada. El supervisor controla la salida de la red. En caso de que ésta no coincida con lo que se desea, se procede a modificar los pesos de las conexiones al fin de que se consiga la salida de información pues, que se desea. Para este tipo de agente, los algoritmos trabajan con datos etiquetados, intentando encontrar una función que da X o ciertas variables de entrada, le asigna una etiqueta de salida. Entonces digamos que como ese es como el punto de aprendizaje. El algoritmo se entrena con un histórico de datos que van quedando guardados, y de esta manera la gente aprende a asignar la etiqueta de salida, es decir, la respuesta adecuada a cierto valor de entrada, y pues el agente tiene la capacidad de decidir el valor de salida. En ejemplo, un detector de spam, en donde básicamente lo que se hace es analizar ciertos elementos de lo que entra, o sea, del histórico de mensajes, en donde según algunos parámetros definidos como remitente, destinatario, una lista, unas palabras claves, unos términos, el sistema va a agregar una etiqueta spam o no spam a ciertos mensajes, y esto va a hacer que el mensaje vaya a la bandeja de spam o se quede en la bandeja de entrada. El aprendizaje no supervisado es cuando no se disponen de datos etiquetados para el entrenamiento, a diferencia del aprendizaje supervisado. Solo se conocen datos de entrada, pero no existen datos de salida que correspondan a una determinada entrada, como si existe en el aprendizaje supervisado. Por lo cual, solo se puede escribir la estructura de los datos para intentar encontrar algún tipo de organización que simplifique el análisis. En este tipo de redes de salida se representa el grado de familiaridad o similitud entre la información que le está presentando la entrada o la información en la que se le ha mostrado hasta entonces. Se constituye por una serie de reglas que se le dan a la red la habilidad de aprender asociaciones entre los patrones que ocurren en conjunto o frecuentemente, y una vez todos estos patrones se han aprendido como asociaciones, le van a permitir a la red realizar tareas útiles de reconocimiento de patrones y la habilidad de recordar. Como un ejemplo, existe el clustering, donde se buscan agrupamientos basados en similitudes, pero pues nada garantiza que estos tengan algún significado de utilidad. Algoritmo KNN. Bueno, este algoritmo clasifica cada dato nuevo en el grupo correspondiente según tenga la K vecinos más cerca del grupo, es decir, él toma un dato y lo va asociando a uno de los grupos que tenga más cercanos, calculando la distancia
del elemento nuevo a cada uno de los que ya está existente y los ordena de menor a mayor. Uno de los ejemplos que podemos utilizar es el crédito de un banco, en donde en base a la tabla de aprendizaje que tiene los elementos que se ven a continuación, que en base a la tabla de aprendizaje se entrena o hace que la gente aprenda el modelo matemático de predicción. Y con esta tabla se define la función f para el crédito de un banco. Ay, perdón. Luego sigue la tabla de texting, donde se valida el modelo matemático de predicción y se verifica que los resultados de los individuos que no participaban en la construcción del modelo si es bueno o aceptable. Entonces utilizamos X cantidad de participantes para la construcción del modelo y en base a eso vamos a y con la tabla de texting entonces vamos a verificar los resultados de los que no participaron. Cuando hay pocos datos se utiliza la tabla de aprendizaje también como tabla de texting. Y luego existe la tabla de nuevos individuos, en donde se predice en base a las afirmaciones o al algoritmo anterior cuáles de estos individuos son o no son buenos pagadores. Algoritmo C4.5 hace referencia a los agentes de aprendizaje no supervisado. Se considera que todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y selecciona la prueba que le haya generado la mayor ganancia de información. Para cada uno de los atributos discretos se considera una prueba de n resultados, siendo n el número de valores posibles que puede tomar el atributo. Para cada uno de estos atributos continuos se realiza luego una prueba binaria en donde cada uno de estos valores toma el atributo en los datos. En cada uno de los nodos el sistema debe decir cuál prueba coge para dividir los datos. Todas aquellas pruebas de este tipo de algoritmo se evalúan observando la ganancia resultante de la división de datos que se producen. Para este tipo de algoritmo seleccioné una prueba de tipo jugar al tenis en el exterior durante los 14 días, en donde con los datos que se contienen en la tabla se realiza luego una distribución de datos, en donde cada uno de estos datos pues se divide según la cantidad de datos existentes y se calcula la entropía del conjunto de datos, que sería este el resultado, en donde existirían 3 tipos de datos y 13 casos para los cuales pues 3 serían positivos. Luego de esto se realiza una distribución de los datos de un conjunto resultante de divisiones de datos de atributo y pues este sería el valor para los datos de nublado y la distribución de datos de atributo humedad sería esta. Pues con estos datos se obtiene una ganancia determinada y una porción de ganancia que también se atribuiría al atributo humedad. Algoritmo de K-means. Este algoritmo es un algoritmo de clasificación no supervisada que agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide del grupo de clúster se suele utilizar la distancia cuadrática. Este algoritmo consta de 3 pasos, que es la iniciación, la asignación de objetos de centroides y la actualización de centroides. La iniciación es cuando una vez escogido el número de grupos K, se establecen K centroides en el espacio de datos. Ejemplo, se pueden escoger aleatoriamente. La asignación de objetos en los centroides, cada objeto de los datos es asignado a uno de los centroides más cercanos y la actualización se actualiza dependiendo de la posición del centroide en cada grupo, tomando como nuevo centroide la posición promedio de los grupos pertenecientes a dicho grupo. Bueno, acá tenemos un ejemplo numérico que es dado para entender una simple iteración entre un grupo de números de 4 tipos de medicina con 2 atributos, que sería índice y peso. Entonces cada medicina puede ser representada como un punto en el espacio coordenado entre peso e índice y el valor inicial de los centroides. Cada medicina puede ser representada como un punto de espacio en el coordenado y la distancia de cada objeto de centroide se calcula con la distancia del objeto utilizado en la distancia euclidiana. Se asigna entonces cada objeto a cada grupo teniendo en cuenta el mínimo error de participación en cada uno de los elementos y la medicina A se le asigna al grupo 1 y la medicina B, C y D el grupo 2.
Bueno, esto fue mi exposición y muchas gracias.